Estimados, sean bienvenidos una vez más a su canal Wallet Academy. Esta vez tenemos una clase muy especial con un tema que seguramente muchos han escuchado un poco, pero hoy nos toca profundizar. Hoy nos toca hablar nada más y nada menos que la continuidad del negocio para la gestión de la seguridad informática, donde veremos temas como el uso de las herramientas de copias de respaldo, gestión de monitoreo de la infraestructura, el control de los cambios, la gestión de incidentes y sobre BIA, BCP y DRP, que son términos de seguridad también muy interesantes, los cuales veremos hoy en la clase. Suscríbete, dale el me gusta y empezamos. Hasta ahora hemos analizado las tareas que debemos llevar a cabo para prevenir o minimizar las probabilidades de que nuestros sistemas sufran algún impacto negativo, estudiando los riesgos y teniéndolos bajo control. Con estos cuidados ya tenemos la mitad de la batalla ganada. ¿Cuál es la otra mitad? Saber qué debemos hacer cuando las cosas malas suceden. Parte de ser excelentes profesionales recae en nuestra capacidad de estar al tanto de la completa situación de nuestra infraestructura y hasta de poder conocer eventos futuros. Así estaremos completamente preparados y responderemos de la mejor manera posible. A esto se le conoce como continuidad del negocio e implica tener la capacidad de hacer resistente una organización, resistente a los eventos adversos y a aquellas situaciones que, de no estar preparados, la harían desaparecer. Esto no es poca cosa, y así como es difícil garantizar la subsistencia financiera de una empresa, es difícil garantizar la subsistencia de los sistemas. Pero ahí se encuentra gran parte de la diversión de nuestro trabajo, en la incertidumbre y los riesgos a los cuales tenemos que hacer frente. Deberemos tener en cuenta una gran cantidad de variables para poder realizar un planeamiento correcto. Este es un proyecto largo y complejo que nos consumirá un tiempo considerable. Claro que si lo hacemos bien, los resultados serán más que satisfactorios y el nivel de seguridad de nuestra empresa aumentará notablemente. En las siguientes diapositivas analizaremos cómo debemos realizar el planeamiento y la redacción de documentos correspondientes a la continuidad de negocio. Cada uno de estos pasos nos será de vital importancia tanto en los momentos de trabajo diario como en los de crisis, durante los cuales debemos saber exactamente qué hacer y cómo lograrlo. Hablemos sobre copias de respaldo. Una copia de seguridad es como contratar un seguro médico. Esperamos nunca tener que usarlo, pero si lo necesitamos, tiene que responder a la perfección. Realizar esta tarea es fundamental porque según la Cámara de Comercio en Londres, el 90% de las empresas que sufren una pérdida de datos importante suelen desaparecer del mercado en un par de años. Sin embargo, como no es habitual tener la necesidad de restaurar una copia de seguridad, las empresas suelen restarle importancia al proceso de realizarlas. Al ser nosotros encargados de la seguridad, esta es una de nuestras misiones principales, hacer que todos los datos de valor para la empresa sean respaldados regularmente y que estos respaldos sean probados en intervalos de tiempo determinados. Principalmente debemos basarnos en el testimonio de los dueños de los datos a la hora de definir cada cuánto tiempo realizar esos backups y por cuánto tiempo almacenarlos. Además, habrá que tener en cuenta la disposición legal y regulatoria que muchas veces exige determinados criterios de almacenamiento. Si no tenemos definidos a los dueños de los datos, tendremos que utilizar resultados de la clasificación de activos, y si no hicimos la clasificación de activos, podremos usar nuestra intuición. Bácula es una herramienta para realizar copias de seguridad, es de código abierto y multiplataforma. Funciona con arquitectura cliente-servidor y nos permite instalar agentes de cada uno de los equipos que queremos respaldar configurando varias opciones. Algunas de las herramientas de código abierto que pueden simplificarnos el proceso de realizar y mantener copias de seguridad son Bácula, de software libre, Amanda, que es un software también de código abierto, y Backup PC, que también es de código abierto. Existen software propietario como lo que es Acronis, que es muy famoso esa marca en la parte de seguridad de datos, y Arkeia, que también suele ser un software propietario. Ahora bien, la selección del lugar en donde vamos a almacenar las copias de seguridad dependerá de qué eventos adversos esperamos que puedan suceder. Si queremos contemplar la posibilidad de un incendio o una inundación en nuestro data center, no sería nada inteligente almacenarlos, pues las copias en el mismo lugar.
Por lo general suele ser suficiente elegir un lugar que esté en el mismo edificio, pero lejos del data center y protegido por medidas adicionales de seguridad. En otros casos, nos encontraremos ante la necesidad de almacenarlos fuera del edificio, ya sea en un centro de datos alterno o alguna otra ubicación. Además, es necesario que verifiquemos periódicamente el funcionamiento de los métodos de recuperación. No hace falta probar cada una de las copias, pero si tenemos que seleccionar una, pues que sea al azar para poder eh, realizar la medida de seguridad. Eso nos dará la seguridad tanto de los datos que están ahí, como también verificar que el funcionamiento de las herramientas sean las adecuadas. Como siempre, el uso de herramientas automatizadas nos permitirá ahorrar horas de trabajo y evitar errores, por lo que es fundamental elegir una buena herramienta. Además, debemos tener en cuenta no solo los tipos de datos que queremos resguardar, sino también los que podemos necesitar resguardar en un futuro, porque no todas las herramientas son compatibles con todos los datos o con todos los requerimientos particulares. Por ejemplo, existen algunas particularmente preparadas para realizar copias de seguridad de determinados tipos de software, como bases de datos, servidores de correo electrónico y otros. También es una excelente idea seleccionar una herramienta que pueda ser extendida para soportar nuevos tipos de datos, ya sea que tengamos que hacer el desarrollo nosotros mismos o debamos contratar un consultor especializado. Esto nos permitirá contar con la misma herramienta aunque la infraestructura y los requerimientos lleguen a cambiar. Más allá de esto, si no podemos contar con herramientas perfectas, por lo menos debemos disponer de copias de seguridad realizadas a mano, con la mayor responsabilidad posible. Con el tiempo y en la medida en la que podamos mejorar nuestros procesos, iremos adquiriendo las herramientas adecuadas para efectuar cada tarea y así optimizar los tiempos y minimizar los errores. El monitoreo. Un aspecto que nos será de gran utilidad en nuestro trabajo cotidiano y que nos servirá para impresionar a nuestros jefes es la posibilidad de conocer rápidamente el estado completo de nuestra infraestructura tecnológica. Esto nos permitirá mantener los problemas a raya, al poder controlar las cosas antes de que sucedan, y asombrará a nuestros superiores porque demostrará que tenemos el control de la situación, lo cual siempre es bueno. Existen varias herramientas de código abierto en la parte de monitoreo. Algunas cuentan con versiones comerciales que ofrecen mayor cantidad de características. Entre ellas tenemos a Pandora FMS, Zabbix, Hyperbrick, entre muchas más herramientas. Y en lo personal recomendaría que se utilice la herramienta de Nagios, la cual ofrece muchas más características a diferencia de las demás. Existen varias formas de monitorear la infraestructura, pero la más recomendable es utilizar una herramienta especializada. Esto nos dará la gran ventaja de poder centralizar todo el monitoreo en un solo lugar, ya sea plataformas Windows, Linux, aplicaciones y cualquier otro parámetro que queramos seguir de cerca. Como siempre, la selección de la herramienta queda en manos de cada uno de nosotros como profesionales, según nuestros gustos y necesidades particulares. De esto, lo más importante es hacer una elección sobre la base de toda la estructura, teniendo en cuenta que en algún momento u otro necesitaremos monitorear cada uno de nuestros activos de información. Así que al seleccionar dicha herramienta será preciso tener en cuenta nuestras necesidades tanto actuales como futuras. Otra de las grandes ventajas que tiene el uso de una herramienta frente a alguna solución más simple como lo serían los scripts de monitoreo es que en ella podremos definir varios usuarios y perfiles para cada uno. Con esto será posible asignar permisos de acceso a cada integrante de la organización de acuerdo con lo que cada uno necesite. Esta es una ventaja que podemos perder de vista al principio, pero que luego se vuelve necesaria si precisamos dividir las tareas de gestión de la seguridad. Nagios es una de las herramientas de código abierto más populares para el monitoreo de redes y servidores. Aunque algunas de las características de Nagios no son muy actuales, sigue siendo una opción muy potente. La versión de paga se encuentra más actualizada y preparada para ofrecer características muy interesantes, además de tener soporte de parte del fabricante.
Si bien el monitoreo está relacionado directamente con las herramientas de monitoreo de red y servidores, y existen muchas tecnologías y protocolos para realizar estas tareas como SNMP y WMI, inclusive el protocolo que utiliza Nagios es el NACP, en el cual abarca pues muchas más características de seguridad. Este tipo de herramientas suele basar su funcionamiento en la disponibilidad de los servicios, mientras que, como vimos en la clase pasada, la seguridad también debe considerar la confidencialidad y la integridad. Por lo tanto, necesitamos implementar las herramientas complementarias para obtener los datos que buscamos. Sí, NAGIOS o las herramientas de monitoreo se basan más en la protección de la disponibilidad de los activos. Algunos de los parámetros que podemos necesitar seguir de cerca y que se relacionan directamente con la confidencialidad y la integridad de los datos son los siguientes: modificación de archivos críticos, estado de encriptación de las telecomunicaciones y cantidad de ataques de malware. Rápidamente podemos darnos cuenta que estos valores tienen varias diferencias con los parámetros clásicos que se monitorean en una red, y también observaremos que la obtención de estos valores se realizará por medio de varias fuentes de información, como lo que es el software antivirus, los routers y los agentes que tengamos instalados en los servidores. Esto hace que tengamos que integrar varias herramientas, ya sea de forma manual o automatizada, lo que determina que el monitoreo completo de la seguridad sea una tarea compleja que requiere de un planeamiento muy inteligente. Será cuestión de práctica y experiencia el hecho de ir perfeccionando nuestras capacidades de monitoreo y lograr la integración entre una de las herramientas que utilicemos. Con el correr del tiempo sabremos puntualmente qué valores debemos seguir de cerca y cuáles no son tan importantes. Hablemos un poco sobre control de cambios. Si hay una particularidad que destaca la tecnología, es que cambia constantemente, y eso nos lleva a tener que hacer grandes esfuerzos para mantenernos actualizados con lo último del mercado. Justamente una de las causas más comunes de las nuevas brechas de seguridad y de los desastres en los sistemas informáticos es la pérdida de control sobre los cambios que estos sufren. En la lucha por permanecer actualizados, a veces olvidamos mantener los recaudos de seguridad necesarios. Muchas veces se utiliza el concepto de siempre actualizar, como si cada uno de los sistemas debiera estar en su última versión para funcionar o cumplir con las políticas de seguridad. Esta es una verdad a medias, por dos motivos fundamentales. Primero, hay que evaluar si la última versión es considerada estable, porque ciertos equipos en desarrollo suelen publicar versiones de software que son de prueba y que, si bien pueden tener pocos errores, aún no han sido testeadas como para instalarse en los equipos de producción. Segundo, las actualizaciones no siempre traen mejoras de seguridad y muchas veces presentan más requerimientos de hardware o dependencias de software. Por eso es preciso tener cuidado al decidir si aplicamos las actualizaciones o no. Por otro lado, también tenemos los cambios de configuraciones que suelen hacerse en equipos en producción, sin tener en cuenta que pueden provocar caídas en el sistema, problemas de rendimiento y hasta pérdida de datos. Para este tipo de situaciones también podemos contar con herramientas que nos permitan mantener distintas versiones con las configuraciones del sistema. Lamentablemente, como cada sistema utiliza su propio método de configuración, base de datos, archivos de texto plano, archivos XML, formatos propietarios, IDAP, etc., es muy difícil encontrar una única herramienta con la cual mantener todas nuestras configuraciones revisadas. En este caso, todo dependerá de nuestras necesidades, de nuestra creatividad y de nuestra capacidad para desarrollar herramientas propias, mezclándolas con las ya existentes. También debemos analizar los criterios para seleccionar los productos que vamos a implementar, teniendo en cuenta los métodos de configuración disponibles, a fin de simplificar el mantenimiento y la gestión de las configuraciones. Ambientes de prueba y producción.
Cuando nos encontramos frente a la situación de tener que implementar una modificación, ya sea por una actualización de software o hardware o por un cambio de configuración, sabemos que existe el riesgo de provocar una caída en el sistema o la pérdida de datos. Es por eso que se vuelve extremadamente recomendable contar con un ambiente de pruebas idéntico al de producción, que nos sirva para probar los cambios y verificar que todo funcione correctamente. De ser posible, debemos tener un sistema de pruebas por cada sistema en producción. Si no disponemos de los recursos necesarios, como mínimo necesitaremos sistemas de pruebas que se correspondan con los sistemas de producción más críticos. Para esto podemos hacer uso de la virtualización, que nos permitirá crear equipos virtuales de prueba en pocos minutos. Es importante tener o entender que un equipo de pruebas no deja de ser un equipo de nuestra infraestructura y debe ser protegido como tal. Para esto tendremos que implementar las políticas de seguridad correspondientes y tratar de mantenerlos lo más aislado posible de los equipos de producción, de modo que no haya ningún tipo de inconveniente entre ellos. Además, es necesario que cada equipo de pruebas tenga bien identificado su rol de pruebas y no sea utilizado para absolutamente ninguna tarea de producción. ¿Qué ocurre con la gestión de incidentes? Cuando ocurre un incidente de seguridad, lo más importante es saber exactamente qué hacer. De acuerdo con la gravedad del asunto, tal vez tengamos que reaccionar de manera inmediata, con lo cual será de suma importancia tener a mano las herramientas y la información correctas. Es ampliamente recomendable contar con un sistema de seguimientos de incidentes a fin de registrar cada uno de los problemas que van surgiendo con sus respectivas soluciones. Esto nos dará la posibilidad de hacer un análisis estadístico de nuestros tiempos de respuesta y de los problemas más frecuentes. Para definir la criticidad de un incidente debemos basarnos en la clasificación de activos, analizando a cuáles afecta y qué problemas produce. Esto también nos permitirá saber que tenemos que ocuparnos primero si se presentan varios incidentes al mismo tiempo o hay varios activos afectados. Mantis es una herramienta que nos permite mantener un registro de incidentes, hacer seguimientos, reportes y muchas otras tareas más. Es bastante personalizable y por si esto fuera poco, es de código abierto, está escrita en PHP y utiliza una base de datos en MySQL. También existen herramientas que integran monitoreo con la prevención de intrusos, el seguimiento de incidentes y otras funciones de seguridad. Se las denomina CIEM o también en inglés Security Information and Event Management. Prelude es un SIEM de código abierto bastante interesante que puede obtener datos de diversas fuentes como Snort, OSSEC y otras herramientas de detección de intrusos, así como herramientas de monitoreo. Las herramientas del tipo SIEM suelen ser complejas y puede llevar un tiempo configurarlas correctamente y acostumbrarnos a utilizarlas, pero una vez que dominemos su uso puede ahorrarnos muchísimo tiempo y brindarnos la capacidad de centralizar una gran cantidad de tareas en un mismo lugar. Además, suelen estar preparadas para conectarse con herramientas externas, lo que es algo excelente como recurso para la gestión de grandes infraestructuras, que cuentan con sistemas que obligan a los administradores a utilizar herramientas diferentes. OSSIM es un SIEM o SIEM desarrollado por la empresa Alien Bolts, que se basa en la agrupación de varias herramientas de código abierto como Snort, Nagios, OpenBus y muchas más herramientas. Cuenta con una versión de paga que ofrece algunas capacidades extra, además del soporte del fabricante. Es una excelente idea probar este tipo de sistemas, utilizarlos durante un tiempo y ver con cuál de todas las opciones que tenemos nos sentimos más cómodos, analizando qué beneficios podemos tener a corto y largo plazo. Los SIEM de pago suelen tener precios muy elevados, así que tendremos que pensarlo bien antes de tomar una decisión. Todo dependerá de la cantidad de recursos con los que contemos para llevar a cabo la gestión de la seguridad. Si disponemos de buenos recursos económicos, pero estamos acotados en cuanto a recursos humanos, la instalación de un SIEM puede
optimizar todas nuestras tareas, lo cual permite poder terminar siendo un ahorro de dinero para la empresa. Además, este tipo de herramientas suele dar la posibilidad de generar reportes, los cuales nos servirán para los procesos de análisis y mejora continua. Debemos tener en cuenta que, más allá de las herramientas que podamos utilizar, la gestión de incidentes no deja de ser otra cosa que estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra infraestructura y enterarnos de una forma u otra de todo lo que ocurra con la mayor rapidez posible. Una vez detectados, los incidentes deben resolverse en tiempo y forma. En resumen, la gestión de incidentes es el conjunto de políticas, metodologías, herramientas y procedimientos que deben llevarse a cabo para lidiar con todos los eventos adversos que pueden suceder en nuestros sistemas. ¿Qué significa BIA, BCP y DRP? Cuando nos ponemos a pensar en todo lo malo que puede ocurrirles a nuestros sistemas, solamente hay una cosa que puede mantenernos tranquilos: tener un plan. Y si bien es cierto que no podemos estar preparados para responder ante absolutamente todas las cosas que puedan suceder, el hecho de saber que estamos preparados para afrontar las situaciones adversas más probables no solo son algo que nos da seguridad, sino que también nos obliga a conocernos mejor. Un punto clave al responder ante una emergencia es la frialdad con la que lo hacemos, porque la presión sobre nosotros puede hacernos actuar de manera equivocada. Es por eso que muchas veces al tratar de reparar un desastre producimos otro mucho mayor. Por lo tanto, en las situaciones de estrés que nos permiten pensar muy poco, es necesario tener un plan que lo pueda hacer por nosotros. La organización DRI International se encarga de promover las actividades de continuidad de negocio y recuperación de desastres a través de la educación, asistencia y publicación de documentación relevante. Las siglas BIA, BCP y DRP hacen referencia a Business Impact Analysis o Business Community Plan and Disaster Recovery Plan. Respectivamente, BIA significa análisis de impacto en el negocio. Es el estudio que implica cuáles serían las situaciones que tendrían un impacto más negativo en la operatoria de una organización. Suele ser un estudio que no considera solamente la tecnología, sino que abarca todas las posibilidades como desastres naturales, problemas de imagen, muerte de personal de puestos críticos, cambios en la economía local y global, etc. El proceso de desarrollo de este tipo de documentos es complejo y abarca cuestiones que van mucho más allá de la seguridad informática, así que no vamos a detenernos mucho en este tema, pero a continuación mostramos un listado de los pasos claves para poder crear un documento de estas características. Número 1. Seleccionar a los individuos que vamos a consultar. Número 2. Elegir las técnicas para obtener datos, cuestionarios, entrevistas, etc. Número 3. Identificar las funciones críticas del negocio. Número 4. Identificar los recursos que son necesarios por estas funciones. Número 5. Calcular durante cuánto tiempo pueden sobrevivir estas funciones sin esos recursos. Número 6. Identificar las vulnerabilidades y amenazas para estos recursos. Número 7. Calcular el riesgo asociado a cada función del negocio. Y número 8. Documentar los datos encontrados y reportarlos a la gerencia. Como podemos observar, el proceso de desarrollo de BIA es muy similar a lo que vimos en el análisis de riesgo. La particularidad que tiene es que debemos considerar cualquier tipo de amenaza, no solamente relacionado con la parte de TI, sino también estrechamente con el cuidado de la información. Para simplificar nuestro trabajo, analizaremos el caso de una unificación de estos dos documentos, que resulta en un único BCP/DRP. Para las organizaciones que lo requieran, son prácticamente pocas, pues será necesaria hacer un estudio minucioso y elaborar todo un proyecto para definir tanto un BIA como un BCP y un DRP.
Pensando en una situación pequeña o mediana y hasta en una organización grande, pero que tenga una estructura simple, nosotros vamos a trabajar sobre los datos obtenidos en la clase pasada para evitar el desarrollo de un BIA y para unificar la continuidad de nuestro negocio a través de un único documento BCP/DRP. Podemos decir que los puntos clave para el desarrollo del documento son los siguientes. Número 1. Definir el proyecto para desarrollar el BCP/DRP. Asignar los roles, las responsabilidades y autoridades de cada uno de los involucrados en el proceso. De este paso depende gran parte del orden con el cual se desarrollará el proyecto. Número 2. Sobre la base de análisis de riesgos, identificar las amenazas y vulnerabilidades que podrían llegar a desencadenar un desastre. Esto nos va a servir para encaminar el proyecto y asignar prioridades a nuestras acciones. Número 3. Desarrollar estrategias de recuperación para cada una de las situaciones identificadas, tratando de unificar las medidas de recuperación para reducir costos y simplificar el plan. Número 4. Escribir el plan de contingencia con sus respectivos procedimientos y la asignación de roles para cada uno de los integrantes que deben intervenir en el proceso. Además, hay que explicar detalladamente cómo seguirá funcionando la empresa mientras se recupera del desastre. Número 5. Probar el plan. Realizar ejercicios de entrenamiento y capacitaciones. Esto es de vital importancia para asegurar que el plan funciona correctamente y tener a los empleados bien preparados para responder en tiempo y forma. Y número 6. Mantener el plan, tanto con actualizaciones periódicas como buscando las formas de optimizar el documento, los procedimientos y las personas involucradas. Si no hacemos esto, al cabo de poco tiempo el plan quedará desactualizado y no servirá prácticamente de nada. Recordemos que como los documentos BCP y DRP cumplen funciones bastante similares, podemos darnos el lujo de unificarlos, hacer que el contenido se junte en un solo documento, siempre y cuando la empresa lo amerite o lo requiera. Por lo general pueden unificarse en pequeñas y medianas empresas y deben estar separados si se trata de empresas mucho más grandes, incluso empresas que tienen una estructura mucho más compleja. El gráfico muestra los principales pasos que deben llevarse a cabo en el desarrollo y mantenimiento de un BCP/DRP. Es un proceso complejo porque cada uno de los puntos mencionados lleva tiempo y tiene varias tareas asociadas. Sitios de contingencia. Ya sea por una normativa que no los pide o porque hemos evaluado que es imprescindible, puede ser necesario contar con un sitio de contingencia que sirva para alojar sistemas de respaldo en caso de que los sistemas principales en nuestra empresa sufran daños. Este tipo de medidas es muy recomendable si queremos asegurar que podremos continuar con los procesos de la empresa en situaciones de catástrofe. Esta decisión de invertir en un sitio de contingencia debe salir del análisis de riesgos o del análisis de impacto que tiene el negocio, es decir, el BIA. Una vez que reconocemos la necesidad de un sitio de contingencia, nos queda seleccionar el tipo de sitio y el lugar en el que se encontrará. Los siguientes son los 3 tipos de sitios entre los que podremos elegir. Número 1. Sitio de contingencia en frío o cold site. Este tipo de sitios contiene la estructura básica, con electricidad, cableado, aire acondicionado, pero solamente eso. No incluye ningún equipo informático. Es la opción más económica, pero toma más tiempo en volverse operativa porque tendremos que conseguir el equipamiento en el momento del desastre y configurarlo adecuadamente. Número 2. Sitio de contingencia tibio o warm site. Este tipo de sitios, además de contener lo mismo que uno frío, cuenta con algunos dispositivos informáticos, generalmente genéricos como servidores, estaciones de trabajo
equipamiento de redes. Tarda menos tiempo en volverse operativo que un cold site, pero aún así deberemos configurar los equipos y tal vez tengamos que conseguir el hardware que nos es provisto por él. En algunas organizaciones que utilizan mainframes, servidores especiales o equipos de telecomunicaciones avanzados, tendremos que llevarlos y configurarlos. Número 3. Sitio de contingencia caliente o hot site. Este tipo de sitios está completamente equipado y puede ponerse en marcha en pocas horas. Lo único que suele faltar en estos casos son los datos. El equipamiento instalado en ellos debe ser completamente compatible con el sitio original. Obviamente es la opción más costosa, sobre todo si necesitamos que haya hardware muy particular o muy potente, pero nos garantiza la transición menos agresiva de un sitio a otro. Debemos tener en cuenta que pese a todas las medidas de seguridad que implementemos, puede ocurrir un desastre. Por esta razón hay que definir un plan de recuperación de desastres para cuando falle el sistema. Es necesario que nuestro plan de contingencias incluya un completo plan de recuperación ante cualquier desastre. Para la selección del tipo de sitio de contingencia adecuado, tendremos que analizar qué tiempos de caída de servicio podemos tolerar, también las probabilidades de que ocurra un desastre y los recursos económicos de los que disponemos. La opción más utilizada es un sitio tibio, que suele permitir un buen balance entre tiempos de respuesta y costo. En el caso de las organizaciones que no puedan soportar ni siquiera un día de pérdida de servicio, será necesaria la contratación de un sitio caliente o hot site. De todos modos, cualquiera de las opciones elegidas debe ser verificada periódicamente para corroborar que los procesos de recuperación y el equipamiento del sitio funcionan como corresponde. Además, estas pruebas nos darán una buena idea de cuáles son nuestros tiempos de recuperación. En caso de contar con varios centros de procesamiento de datos, es una excelente idea que uno sea respaldo de otro, lo que nos permitirá ahorrar costos porque de todas formas las organizaciones tienen que mantener esos sitios. De todos modos, si elegimos esta opción, tendremos que asegurarnos de que los recursos tanto de hardware como de espacio permitan que un centro de procesamiento de datos se vuelva rápidamente en un sitio de respaldo. Y deberemos hacer pruebas periódicas referidas al funcionamiento del plan. Esta opción suele ser la más económica, pero es aplicable solo a las organizaciones que cuentan con más de un centro de procesamiento. En esta clase hemos analizado la forma en que debemos realizar copias de respaldo en los archivos importantes de nuestra empresa y también conocimos los aspectos importantes del monitoreo de los problemas de seguridad que pueden presentarse. Para continuar, vimos también las particularidades del control de cambios y revisamos algunas herramientas de software que pueden apoyarnos en esta tarea. Finalmente, conocimos los conceptos de BIA, BCP y DRP y mencionamos un poco sobre los sitios de contingencia. Ahora te invito a que puedas responder estas preguntas de autoevaluación, que si lo has hecho, te felicito porque ya estás preparado para explicar todo acerca sobre la continuidad del negocio.